Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 6 de la tarde, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a este cuarto espacio abierto y último espacio, por lo menos de esta segunda semana de trabajo. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, used to, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Son la serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este de este cuarto espacio abierto. Así que nuevamente siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea es al de la comunicación. Ok, nuevamente, bienvenidos. ¿Cuál es nuestro propósito? Es prácticamente el mismo propósito que ya hemos venido señalando a lo largo de estos espacios abiertos, el cual es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta segunda semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito. Esto quiere decir que ustedes, se supone, ya revisaron los recursos de la plataforma, ya revisaron de qué tratan los puntos gramaticales de esta semana, ya el día miércoles trabajamos con el pasado simple, que el used to también pertenece al pasado simple, pero ya en teoría ustedes tuvieron un primer acercamiento o un primer contacto con los puntos gramaticales de esta semana, que eso es extremadamente importante, y vuelvo a invitarlos a aquellos que ya están aquí conectados y a aquellos que llegan a ver el video ahí en YouTube. Los invito a que consulten los recursos de la plataforma. Recuerden que la plataforma por sí misma es su profesor de inglés, es su profesor prácticamente de cada uno de las asignaturas o de los módulos que van ustedes teniendo. La plataforma por sí mismo es su profesor. Importante que tengamos esto claro y en mente para que sepan qué exactamente tienen que hacer y cuánta responsabilidad tienen en sus manos, que en este caso prácticamente el avance en su aprendizaje está en sus manos. La responsabilidad, gran parte de ella, si no es que prácticamente la mayoría de ella, está en sus propias manos. Los recursos están en la plataforma, lo que tienen que hacer está en la plataforma. Ustedes deciden cuándo se conectan, si en la mañana, en la noche, en el día, 1 hora, 2 horas, media hora. Ustedes gestionan sus propios tiempos. La plataforma por sí misma les proporciona todo lo necesario para que ustedes vayan avanzando en sus procesos de aprendizaje. Importante esto para que ustedes vayan desaprendiendo. Me refiero a que vienen con una inercia de trabajo, si es que vienen directo desde los niveles de estudios previos o si es que dejaron de estudiar un buen rato. De pronto nos quedamos con un modelo educativo en específico y de pronto nos cuesta ir comprendiendo que hay otras formas de aprender con los mismos modelos educativos propuestos por este gobierno actual. Hay un cambio en ese mismo paradigma. Hay otras formas de aprender. No siempre son las mismas, no siempre son con las que nosotros fuimos criados quizás. Hay otras formas de acercarnos al aprendizaje y es importante desaprender algunas otras formas y comenzar a aprender algunas otras, sobre todo en este contexto de la comunicación y el mundo virtual en el que estamos prácticamente todos. ¿Ok? Pues bueno, nuestro tema de esta semana o de este módulo más bien dicho, de esta sesión, es el used to, un punto gramatical que tiende a ser un tanto confuso para algunos estudiantes, dado que solemos aplicarlo para, solemos aplicarlo para con el presente. No existe en el presente, solamente existe para el pasado, y eso es importante tenerlo en cuenta porque, les vuelvo a repetir, como ya tenemos un nivel de dominio del español, alto, mediano o bajo, pero ya tenemos un nivel de dominio del español,
De pronto es inevitable que el español vaya ya apareciendo de manera constante en nuestro proceso de aprendizaje de algún otro idioma. Pero si es que ya aparece el español ahí constantemente, está ahí tratando de meternos el pie, hay que tratar de apoyarnos del español para poder comprender el otro idioma. Les decía yo que en ciertas edades ya es muy difícil, sobre todo a partir de la adolescencia, cuando el español prácticamente ya se asentó en nuestro cerebro, es muy difícil evitar esta intromisión de nuestra lengua materna, en este caso el español. Bueno, si ya lo tenemos ahí de manera constante, es mucho mejor que a través de él o por medio de él o con ayuda de él podamos ir aprendiendo otro idioma. Vuelvo a repetir, aprender otro idioma, aprender otra lengua, también nos hace consciente de cómo es que nuestro propio idioma está constituido y se espera que a través de esa conciencia puedan ustedes hacer una mejora también en su propia lengua materna. Esperemos que eso se pueda lograr y que se vea un avance, un incremento en cuanto al nivel de dominio del idioma. Les comento algo de manera un tanto rápida. Dicen algunos que a menor nivel de estudios, mayor mutación del lenguaje, mayor mutación del idioma. ¿Y por qué hay mayor mutación del idioma? Estos teóricos del lenguaje, estos lingüistas señalan que mientras más nivel de estudios tenga una persona o una sociedad, hay una especie de homogeneidad de la lengua que se maneja, es decir, hay un estándar completo y reducimos malos entendidos, nos podemos comprender de una manera un tanto más amplia. A menor nivel educativo hay mayor mutación del lenguaje. ¿Y esto por qué? Dado que no tenemos tanto bagaje en cuanto al uso del idioma, tantos recursos lingüísticos, nuestro registro sigue siendo el mismo en todos los ámbitos, con lo poco que tengamos, con eso tendemos a solventar nuestras propias carencias y entonces inventamos verbos, que dirán todos, pues todas las palabras son inventadas. Sí, pero hay un consenso para poder ser utilizadas y entendidas. Es un convenio social prácticamente. Y a menor ascenso o menor instrucción directa, de pronto el idioma o la lengua tiende a mutar demasiado. Y ustedes lo pueden ver. Y no es juzgar ni nada de eso, es simplemente entender los fenómenos que se suscitan. ¿A qué voy con todo esto? Cuando nos hacemos conscientes de eso, podemos comprender que hay otras tantas formas de expresarnos, hay otras tantas formas de decir tal idea con tal estructura quizás. No siempre dirán algunos que lo primordial en la comunicación es ser asertivos, entender y ser entendidos, que dirán algunos otros. Bueno, ¿por qué señalo todo esto? Esto que ustedes están haciendo con la actividad integradora número 3 y número 4, sobre todo con la número 3 donde les pide que hagan una serie de una narración acerca de su vida, acerca de un evento en su vida pasada, les piden otros ciertos números de estructuras gramaticales, pero yo les señalaba que la estelar es el pasado simple. Esa es la estelar, ¿ok? De ahí sale la narración prácticamente del día más feliz de su vida. Ahora, con relación a la actividad número 4, que en esa les piden que hagan 10 preguntas en pasado simple. Y de una vez abordo esta cuestión para ir avanzando. Ya revisé algunas tareas que me enviaron de la actividad integradora 4, van como 3 tareas me parece. Y sucede lo que sucede cotidianamente prácticamente en cada generación. Las instrucciones que ustedes lleguen a leer es importante. Yo entiendo que muchos de ustedes tienen otras tantas responsabilidades, tienen otras tantas cosas que hacer, que de pronto las tareas las hacen el domingo, quizás eh, pasando mediodía o ya faltando un poco para subir las tareas y las terminan haciendo con cierta premura y cosas así. Bueno, ¿a qué voy con esto? Las indicaciones, aunque nosotros pensamos que tienen ambigüedad, que no están claras, sí son claras las indicaciones. Y dirán algunos, no, no es cierto, no son claras. Y cuando alguien me llega a señalar o llega a señalar que las indicaciones no son claras, algo importante ahí que ustedes tienen que atender es que no hemos alimentado tanto nuestras estructuras cognitivas, dirán algunos, nuestro cerebro. No hemos alimentado tanto y nutrido tanto para una comprensión a profundidad. Entendemos en muchas ocasiones lo literal, no entendemos entre líneas y mucho menos detrás de líneas. Esos son 3 niveles de alguna manera de comprensión de algunos textos. El texto se entiende en el contexto. Entonces, en muchas ocasiones solamente entendemos lo literal, lo que dice ahí. En otras ocasiones hay algo que está entre líneas, eso se le llama sociolingüístico.
Hay algo que está detrás de líneas, eso es sociocultural. Bueno, ¿a qué voy con esto? Me doy cuenta en algunas ocasiones que les cuesta comprender las indicaciones. Y las indicaciones no tienen ambigüedad, lo vuelvo a repetir. Si nosotros nos detenemos a leer de manera tranquila, en algún punto que ustedes tengan espacio para hacer su tarea, y leen si ustedes gustan la versión en inglés, y a lo mejor nada más no la comprenden, abajo tienen la versión en español. Y la versión en español dice, por ejemplo, de la actividad integradora 4, 10 preguntas en pasado simple. 10 preguntas en pasado simple. No dice 5, no dice 7, no dice 8, dice 10. Y te dice en qué tiempo gramatical quiere las preguntas, en pasado simple. Y la mayoría de estudiantes a través de las generaciones, sobre todo en esa actividad, crean preguntas de todo tipo y una que otra en pasado simple. De estas tareas que ya me enviaron, algunos no crearon las 10 preguntas completas, hicieron 5, hicieron 4, hicieron 3, por ejemplo, y ya de ahí se aventaron un montón de preguntas en otro tiempo gramatical. Bueno, ¿a qué voy con esto? Si ustedes se avientan otro tipo de preguntas, lo que ya les venía yo diciendo, no se trata solamente de escribir cosas en inglés, se trata de seguir las indicaciones y cada punto gramatical de cada tarea. La tarea dice 10 preguntas en pasado simple y en ocasiones encuentro preguntas sobre todo en estos tiempos. Presente simple, presente progresivo, presente perfecto, el uso de should, el uso de will, el uso de can, tienen otras tantas estructuras que no son de esta unidad, no son ni siquiera del módulo. Por ejemplo, el presente perfecto que tanto les señalé en las primeras sesiones no es de este módulo. El presente perfecto suena de esta manera. Yo he jugado fútbol. Una pregunta en presente perfecto sonaría de esta manera también. ¿Has trabajado en Telmex? No sé, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? Esas son preguntas en presente perfecto. No son de este módulo, no son de esta unidad tampoco de trabajo. Esta unidad solamente evalúa el pasado simple. Preguntas como ¿cuándo naciste? ¿Dónde viviste? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuántas veces viajaste al extranjero? ¿Viviste en, no sé, en Sinaloa? Todas van en sentido de una acción que ya terminó, que ya no existe. Son 10 preguntas en ese tiempo gramatical. Y esas 10 preguntas pide su versión en español. La instrucción lo dice, coloca la versión en español. De ese apartado, 10 preguntas en inglés con su versión en español. Y abajo te pide que des las respuestas a esas preguntas. No te pide que hagas más preguntas, no pide que inventes más preguntas, pide que respondas y pide la versión en español, o más bien dicho, en el orden que la pide, la versión en inglés y la versión en español de las preguntas, tanto de preguntas, perdón, como de las respuestas. Eso te piden los dos apartados. En la primera, preguntas en inglés, preguntas en español, su versión en español. En el segundo apartado, respuestas en inglés, respuestas en español, la versión en español. Después te pide que hagas una línea del tiempo. La línea del tiempo, así como todas las tareas, son en inglés. No dice la indicación que la hagas en español. Tampoco dice que pongas la versión en español. Solamente colocas la versión en español donde la indicación lo solicite. La indicación solicita versiones en español en la sección de preguntas, en la sección de respuestas. No solicita la versión en español en la línea del tiempo, no solicita la versión en español en la reflexión, no lo pide, ¿ok? Entonces, solamente coloquen la versión en español donde lo solicite. Por eso a varios de los que han enviado tareas así y en otras actividades, les he colocado que por favor, de manera encarecida, lean las indicaciones con atención, pregúntense qué tengo que hacer y con base en eso podrán ir entendiendo las preguntas, qué, cómo serían las preguntas a podernos hacer. Entonces, de la actividad integradora número 4, eso es lo que pide. Y las 10 preguntas van en relación, más bien dicho, la línea del tiempo va en relación con las 10 preguntas. De ahí sale la línea del tiempo.
Por eso es que es importante crear preguntas que me aporten para hacer una línea del tiempo y que desde las preguntas vaya dando un orden. Quizás primero pregunto, ¿cuándo naciste? Listo. Después pregunto, ¿dónde viviste? Perfecto. Y voy avanzando de manera cronológica. No pregunto primero, oye, ¿cuándo te casaste? Y te ponen ahí, en el 2000. Ah, ¿y cuándo naciste? En el 90. Y la línea del tiempo se empieza a mover de aquí para allá. Vayan creando sus preguntas en orden cronológico para que sea más fácil para ustedes para hacer su línea del tiempo. ¿Qué tiene que llevar una línea del tiempo? Tiene que llevar una imagen, tiene que llevar la fecha y el texto. Un texto sencillo, tampoco es que tenga que poner toda la frase o toda la oración que les hayan dado. Y algo importante, cuando ustedes coloquen las respuestas, no necesitan transformar a la respuesta o más bien dicho cambiar a la persona. Esa es una forma de reportar preguntas. Repórtenlas de manera directa, sin transformar nada. Así como te respondieron, así tráelas hacia tus respuestas. Si dijo, yo nací en Estados Unidos, así, colócala. Yo nací en Estados Unidos. No necesitas poner Daniel nació en tal lugar. Nada. Así como te lo dijeron, así tráelo hacia tus respuestas y obviamente darle la versión en español. Y dirán algunos, pero es que me responden en español porque mi familiar no habla inglés. Perfecto. Pues la respuesta que te dio en español, pues llévala hacia el inglés. Quizás haces lo inverso a cómo hiciste tus preguntas. Las preguntas, hemos dicho el audio en este caso, que es lo que veo que les preocupa a algunos, recuerden que no hay ningún problema con el tiempo. No sé si algunos no han llegado a ver los videos, quizás no han comprendido lo que les he venido señalando. En mi caso, para con el módulo en el cual yo estoy a cargo, no hay ningún problema con que se excedan del tiempo mientras no me envíen un audio de 20 minutos, 10 minutos. Si la tarea pide un audio de máximo minuto y medio, yo les estoy permitiendo que puedan excederse, que les gusta, minuto y medio más, 3 minutos, está bastante bien para poder mandar un audio. ¿Qué evalúo de los audios? No evalúo en sí su pronunciación, lo que estoy evaluando es la fluidez, eso es lo que evalúo, ¿ok? Para que no se estresen pensando que no les sale la pronunciación, les cuesta la pronunciación. Por ahora no hay no hay tanto enfoque en la pronunciación, el enfoque es en la fluidez, que su cerebro vaya registrando esas palabras, que su cerebro en algún punto tenga una representación mental de esas palabras para que después las pueda decodificar. Por ahora, la fluidez, para con lo que yo califico, eso es lo principal, ¿ok? Hasta este punto, ¿dudas o preguntas de lo que acabé de señalar? Si no, para que avancemos ahora sí al punto gramatical de esta sesión. Al final habremos de ahondar un poquito más en la actividad integradora 4, pero hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Los leo o los escucho. Señálenme en el chat para que sepa que me van entendiendo y que podemos ir avanzando. Dice Teresa, ninguna, todo claro, ok, muy bien, gracias por su respuesta. Dice Oscar que todo bien, muy bien Oscar, thank you. Muy bien. Ninguna, dice Norma. Gracias, Norma. Perfecto, entonces. Pues entonces, avancemos a nuestro punto gramatical de esta semana. A ver, escúcheme, por favor. El tema es el use to. Este use to tiene un uso en específico para expresar cosas en pasado, ¿ok? Muy en específico para expresar acciones en pasado. En español le damos una traducción, o más bien dicho, del inglés hacia el español le damos una traducción que no es que no sea la apropiada, porque esa es la que encontramos en todos los libros, pero lo que sucede es que en español tenemos una versión en específico de este tiempo gramatical. Yo les voy a dar un ejemplo y escucharán lo siguiente y ustedes me dirán, esperando lo comprendamos, a qué se refiere cada una de estas expresiones. Digo lo siguiente, yo se movió mi diapositiva, denme un segundo. Digo lo siguiente, yo jugué fútbol. Si expreso eso, hablo de una acción en pasado, que ya acabó, que ya no existe. Yo jugué fútbol. Pero si digo, yo jugaba fútbol, ¿es lo mismo? Cuéntenme, digan sí o digan no. Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. ¿Es lo mismo? Digan sí o digan no. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Dice Sandra que no, dice Teresa que sí, dice Sonia no, no es lo mismo.
Oscar dice que no, Norma y Alejandra dicen que no. Ok, no, exactamente, no es lo mismo. Aunque parece que es lo mismo, no lo es. Si yo digo yo jugué, es muy distinto a expresar yo jugaba. Si yo digo yo reí, es muy diferente a decir yo reía. Si digo yo estudié, es muy distinto a decir yo estudiaba. Si digo yo trabajé, es muy distinto a decir yo trabajaba. Jugué, jugaba. Reí, reía. Trabajé, trabajaba. Hablé, hablaba. La segunda que estoy expresando indica algo muy en específico. ¿Qué puede indicar? A ver, cuéntenme. La primera está un tanto clara, que se hizo una acción. Pero la segunda, ¿qué indica? Yo jugué, yo jugaba. Yo reí, yo reía. Yo estudié, yo estudiaba. Yo dormí, yo dormía. ¿Qué me indica la segunda? Te escucho, Sonia. Muy bien, Sonia. Gracias, muchas gracias, Sonia. Prácticamente eso es lo que estaba señalando Sonia. ¿Qué sucede con la primera? Yo jugué, yo jugaba. Yo jugué es una acción que hice, sabrá Dios cuántas veces, pero la hice. No me da mayor información esa idea. Es que yo jugué fútbol. ¿Cuántas veces? Pues no me dijo nada más allá de que hizo la acción. Pero si digo yo jugaba, quiere decir que eso fue un hábito en mi vida, en algún punto de mi vida pasada. Yo reí, yo reía. Quiere decir que reí, si lo digo en el primer ejemplo, yo reí, pues sí, me reí. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Pero si digo yo reía, quiere decir que eso lo hacía comúnmente en algún punto de mi vida, pero ya no lo hago más. Yo trabajé, muy distinto a decir yo trabajaba. Yo estudié inglés, pues a lo mejor un día, una hora, 5 minutos. Pero si digo yo estudiaba inglés, eso fue un hábito en mi vida pasada, en algún punto más bien dicho de mi vida en el pasado más bien. ¿Ok? Ese es el used to, el segundo que estamos tratando de explicar. Su traducción hacia el español, la que ustedes encuentran en los libros, es la de solía, justo como colocó Sandra. Decimos, yo jugué, yo solía jugar. Yo reí, yo solía reír. Yo trabajé, yo solía trabajar. Pero ¿por qué les estoy explicando la segunda? Ustedes dirán, solamente me está confundiendo. No, les explico también la segunda para que ustedes comprendan que desde el español tenemos una forma de poder expresar ese used to que no se entiende o no se traduce así tan literal como aparece del inglés al español, porque en español tenemos nuestra propia forma de decirlo. Sin embargo, sí podemos decir yo solía jugar fútbol, sí, sí lo hacemos, pero tenemos ese tiempo gramatical que les acabo de señalar. ¿Y por qué? Pues sucede que cuando quieren ustedes traducir algo, de pronto no encuentran la estructura que pueda apoyarlos. Y me ha tocado que hay estudiantes que me dicen, oiga, profe, ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Y les digo, I used to play football soccer, por ejemplo. Y dicen, no, ese es el solía, quiero del yo jugaba. Es ese, justo es ese, es el used to. Ese used to es la estructura que cumple esa función que estás buscando con el jugaba, corría, dormía, y, iba, por ejemplo. Ese es, justo ese es, ¿ok? Bueno, habiendo explicado esto, podemos avanzar y comenzar a responder con este bendito tiempo gramatical. La pregunta dice, what did you use? Y le estoy exagerando porque quiero que noten algo. What did you use to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? ¿Y cómo podemos responder? Colocamos sujetos, que vuelvo a repetir, revisando las tareas que les menciono que ya califiqué. Hay estudiantes que siguen omitiendo los sujetos. Recuerden que en inglés no se pueden omitir, no al menos en voz activa, ¿ok? No se pueden omitir porque los verbos en inglés solamente dicen la acción. Así que cuando tú quieras poner juego fútbol, desde el español pone yo juego fútbol. Si quieres poner juegas fútbol, desde el español ponle tú juegas fútbol, para que se te quede en la mente que los sujetos tienen que estar sí o sí. Bueno, ¿qué más necesito?
necesito verbos, lo que les he venido diciendo. Necesito dos ingredientes principales antes de volverme loco, antes de comenzar a crear cosas en español y meterlas al traductor. Inténtenlo ustedes solos. Sujetos y verbos. ¿De quién quiero hablar? Busco de quién quiero hablar. Le coloco ahí un sujeto. Si la pregunta dice, What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok, ¿de quién quiero hablar? Ah, pues de mí. ¿Qué sujeto hace referencia a mi persona? Pues I. Listo, ya tengo lo primero. Ahora, ¿qué quiero atribuirle a ese sujeto? Una acción, correr, dormir, leer. ¿Qué quiero hablar de él? Ah, quiero señalar que, por ejemplo, lee, pero esto va en el tiempo gramatical que estamos aprendiendo. Entonces, a estos dos ingredientes necesitamos meterlos en un molde, necesitamos meterlos en una receta. La receta es la del used to. Y entonces vamos a agregarle este used to y vamos a decir I used to read a book. I used to listen to music. I used to study. I used to talk. I used to go. I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. So, what did you used to do when you were a child? Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué solían hacer cuando eran niños? Ya se saben la dinámica que llevamos a cabo en nuestras sesiones, no es tan compleja, simple y sencillamente es comenzar a crear con lo que nosotros vamos tomando, ya sea de los ejemplos que tenemos aquí enfrente o de nuestra propia cosecha. Yo los invito a que si no tienen ninguna otra idea en su mente, tomen alguna de estas que están aquí. No hay mayor ciencia. Lo que necesitamos es comenzar a crear, comenzar a entender cómo se construye con este just to, ¿ok? Por ahora no es tan necesario que realmente digan una frase o algo que realmente sea verdad. Invéntense una, tomen un ejemplo de aquí, solamente necesitan entender cómo funciona este tiempo gramatical. Dice Sandra, I used to watch cartoons. Perfecto. Dice Oscar, I used to watch cartoons on Saturday. Casi. Hay un detalle ahí que necesito que revises. Está enfrente de, revísalo. Te falta una letra, Oscar. Sonia, I used to do play in the street. I used to play. I used to play, sin el do en todo caso. Oscar dice I used, exactamente. Te faltó la D. Ese es el detalle que te faltó, ¿ok? Teresa, I used to dance with my mother. Solía bailar con mi mamá, por ejemplo, with my mother. Perfecto. Ese es el used to. Ahora algo importante que justo fue lo que le faltó a su compañero Oscar. Vean la pregunta. En la pregunta tenemos al used to sin la D. En la afirmación tenemos al used to con la D. ¿Por qué a uno le quito la D y por qué a otro se la dejo? ¿Cuál podría ser la respuesta? Cuéntenme. La respuesta está o tiene relación con lo que vimos el día miércoles. Hay algo que les expliqué, que hay una palabrita que los ayuda a omitir ciertas cosas, a cambiar ciertas cosas cuando esa palabra aparece. En la pregunta used to no tiene la D. En la respuesta used to sí tiene la D. Dice Sonia, I used to play in the street. Perfecto. ¿Quién más? O más bien dicho, ¿quién tiene una respuesta a lo que acabé de señalar? ¿Por qué en la pregunta used to no tiene la D? ¿Y por qué en la afirmación used to sí tiene la D? Cuéntenme. Una idea. Aquí no se preocupen por errar o por equivocarse más bien. Cuéntenme, atrévanse a expresar algo, así podemos aprender. De hecho, aprendemos, dirán algunos, más del error que del acierto. Dice Teresa, por el auxiliar did. Me preguntas, ¿verdad? Ponlo como afirmación y ya veremos si es una opinión ahora sí. ¿Quién más? Porque por el auxiliar did. Perfecto, Teresa. Ahora sí, exactamente por el auxiliar did. Dice Sonia, porque en la afirmación no lleva el auxiliar did. Exactamente, Sonia, así justo. Cuando esa palabra, en este caso el did, aparece, recuerden que regresamos los verbos a su forma base. Y aquí les voy a preguntar algo y quiero que pongan mucha atención en esto. A veces nos confundimos con lo siguiente. Si yo leo la afirmación, dice la afirmación, I used to listen to music. Yo les preguntaré a ustedes, ¿cuál de estos dos es el verbo principal de la oración? ¿Used to
o listen? ¿Cuál es el verbo principal? Used to o listen. ¿Cuál es el verbo principal? Cuéntenme. ¿El primero o el segundo? Dice su compañera Sonia que listen, ok. Dice Teresa que listen, ok. Ok, les voy a dar otro ejemplo para que se den cuenta de a lo que quiero llegar. Si yo digo, yo puedo jugar fútbol, ¿cuál de los dos es el verbo principal? ¿Puedo o jugar? Yo puedo jugar fútbol. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Puedo o jugar? Dice Teresa que puedo. Ok, muy bien. Dice Sonia que jugar. Muy bien. Les explico lo siguiente. Es un fenómeno lingüístico verbal, de hecho, que en español se denomina paráfrasis verbal y de hecho también en inglés. Paráfrasis verbal. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que hay un conjunto de verbos que justo en conjunto dan el significado completo. Ninguno de los dos es el verbo principal, porque si omito uno de los dos, el significado cambia. Y si digo, yo puedo jugar fútbol, ninguno de los dos es el estelar. Los dos en conjunto son estelares. Si yo quito jugar, solamente digo yo puedo. Si yo quito poder, solamente digo yo juego, que no es lo mismo. Lo mismo sucede con used to. I used to listen en conjunto. Los dos son el verbo principal de esta acción. Si a mí se me ocurre quitarle listen, ahí solamente dice yo solía música. No tiene sentido. Si a mí se me ocurre quitarle solía, el used to, ahí digo yo escuchar música. Tampoco tiene sentido. Los dos en conjunto son los estelares de lo que estoy tratando de expresar. ¿Ok? Muy bien. Avancemos. Si ya tenemos afirmaciones, ¿qué sigue dentro de esto que hemos venido haciendo en nuestras sesiones? ¿Qué aprendo primero? Aprendo a afirmar. ¿Y después qué hago una vez que ya aprendí a afirmar? ¿Cuál es el segundo paso a hacer? Cuéntenme. Dice Teresa, negar. Exactamente. Necesito aprender a decir no, pero en pasado. Recuerden que el do es del presente, que justo me encontré una tarea que colocaron el do y ahí les dejé la nota que el do es del presente, no es de este tema, no es de este tema en específico. Este tema es un auxiliar que ya señalaron, es el did. Ese mismo did le tengo que agregar la negación y entonces diríamos, dice su compañero Oscar, I did not use to. Perfecto, Oscar, justo hacia allá vamos. ¿Cómo vamos a negar esto? Denme un segundo, regresamos a los ejercicios para que puedan ustedes trabajar con ellos. Voy directo a la negación para que me puedan ayudar con algo en específico de la negación. ¿Ok? A ver, veamos. Necesito sujetos, necesito verbos, necesito complemento, lo que ya sabíamos. Voy a necesitar el did más el not, pero al used to le voy a quitar la de, porque el used to tiene el auxiliar did. Tanto en la pregunta está el did como en la negación está el did. Por ende, al used to le voy a quitar la de. Y entonces voy a decir, I did not used to listen to music. I did not used to go to school. Yo los invito a ustedes a que nieguen la misma idea que me dieron. No cambian la idea. Vayan por la misma idea que me dieron y niéguenla. Piensen en esa misma idea para que se cimente en su cerebro, para que se consolide en su cerebro y tengan ya un ejemplo de cómo poder utilizar cada uno de estos tiempos verbales. Mi recomendación siempre es la misma. Apréndanse los tiempos verbales con una misma idea. Por ejemplo, jugar fútbol. La puedo decir en presente. I play football soccer. La digo en pasado. I played football soccer. La digo con used to. I used to play football soccer. La digo con futuro. I will play football soccer. La digo con be going to. I am going to play football soccer. La digo con modales. I can play football soccer. La digo con good like, por ejemplo. I would like to play football soccer. Es la misma idea, simplemente la voy moviendo con cada uno de estos tiempos verbales. Y es más que todo para que mi cerebro comprenda cómo se estructura esa idea. Y cuando ya tiene claro cómo se estructura esa idea, puede hacerle modificaciones, cambiarle ingredientes, pero ya hay una base que me permite seguir construyendo. ¿Ok? Dice Sonia,
I did not used to read a book. Perfecto. Dice Teresa, I did not used to dance with my mother. Perfecto. Alejandra, I did not used to listen to music with my sisters. Excellent. Oscar, I did not used to watch TV. Excellent. Sandra, I did not used to watch cartoons. Perfecto. Dice Norma, I, I did not used to dance with my sister. Te faltaría el with nada más. Con W, I, T, H, antes de my. I did not used to dance with my sister. Y ya está la idea completa, ¿ok? Esa es la forma de negar. Esa es la forma de decir, no, yo no solía bailar, yo no solía observar, yo no solía ver, yo no solía dormir, yo no solía. ¿Ok? Importante tener en claro esto porque les decía que la tarea, una de las tareas que revisé tenía el do. Y entiendo yo que se aprendieron mucho a negar con el do, que en su cerebro se queda. Y es muy común, de hecho, lo encontramos seguido en la mayoría de los estudiantes, que aprendieron a decir no en presente y ese do not lo traen para la mayoría de las negaciones. Ese es solamente del presente. No existe aquí, salvo que vayamos a negar al do, pero es otra cosa. Decir, por ejemplo, I did not do my homework. Ahí sí tiene sentido porque digo, yo no hice mi tarea, ¿ok? Dice Norma, I did not used to dance with my sister. Así justamente, Norma. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, si ya aprendimos a afirmar, si ya aprendimos a negar, ¿cuál es el siguiente paso que nos toca hacer? Cuéntenme. Ya se aprendieron el proceso de cómo vamos repasando estos puntos gramaticales. Afirmo, niego y, dice su compañera Teresa, pregunto. Alejandra, pregunto. Perfecto. Pero hay dos tipos de preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que revisamos? ¿Cuál es la primera forma de pregunta que revisamos? Recuérdenla, porque esa es la que nos da la base para la segunda forma de preguntar. ¿Cuál es la primera forma de preguntar? Dice su compañera Teresa Condit. Cerradas. Exacto. Justo eso. Son preguntas cerradas, preguntas de sí y de no. ¿Ok? Esas son las primeras que repasamos. Y justo como dijo su compañera Teresa, van a iniciar con el auxiliar de ese punto gramatical. El punto gramatical de esto que estamos aprendiendo es el pasado y su auxiliar es el did, como Teresa nos formuló en el chat. Entonces, si quiero preguntar, me voy a mover un poquito, ahorita vamos a ver esos ejercicios. Si quiero preguntar, voy a crear preguntas y al principio voy a colocar al did y entonces voy a decir did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they y después voy a colocar al used pero le voy a quitar la de use y luego un verbo y luego el complemento y entonces voy a decir did you used to listen to music? Did you used to go to school? Pregúntenme a mí. Hagamos este ejercicio que hemos venido haciendo en todas las sesiones. Pregúntenme a mí. Coloquen el did, coloquen el you, coloquen used to, pónganle un verbo, coloquen un complemento y cierren con una question mark. Vean cuántos ingredientes son. Did, 1. Sujeto, 2. Used to, 3. Verbo, 4. Complemento, 5. Question mark, 6. Son 6 ingredientes que tienen que estar dentro de mi pregunta. Dice su compañero Oscar, did you used to study English? Yes, I did. Teresa, did you use? Casi, Teresa. Un detallito se te fue por ahí. ¿Ya viste cuál es el detalle? Dejaré que tú misma te des cuenta. Es una letra que se te fue de más. Dice Sonia, did you used to listen to music? ¿Solías escuchar música? Yes, I did. Dice Alejandra, did you used to listen to music with my sisters? Tiene sentido si conociera a tus hermanas, porque la pregunta dice, ¿solías escuchar música con mis hermanas? Como no conozco a tus hermanas, podría decir, no, I didn't, ¿ok? Pero ese my lo podemos cambiar por your. O sea, la pregunta está bien estructurada, el significado es distinto, ¿ok? Sobre todo con eso. Teresa, did you used to dance with my mother? ¿Solías bailar con mi mamá? Yes. Ok. Lo mismo que con su compañera Alejandra. Si conociera a tu mamá, podría decir yes, I did. Pero como no la conozco, digo no, I didn't. Solamente ese detalle. La pregunta está bien estructurada, solamente que ahí dice, ¿solías bailar con mi mamá? Si no la conozco, diría no, I didn't. Si la conozco, podría decir quizás yes, I did. Luz. Did you used to talk
Did you used to talk in English? Podría ser. Dice Teresa, did you used to dance with your mother? Faltaría la R después de you, your mother. Ok, did you used to teach ESL? Perfecto. Le faltaría solamente la D en D. Ahí faltaría la D. La D. Did you used to? Ok. Muy bien. Ya entendimos cómo se construyen preguntas con el used to, preguntas cerradas. ¿Cuáles son las que nos tocan repasar ahora? Cuéntenme. ¿Ya se acordaron del orden? Afirmaciones, negaciones, preguntas cerradas. ¿Cuáles nos faltan? Nos faltan las, dice Alejandra, las WH o preguntas abiertas para que las comprendamos también. Y son preguntas abiertas porque nos piden información un tanto más amplia de lo que estamos, de algo en específico, ¿ok? Ok, a ver, denme un segundo, me voy a mover un poquito. Vamos a ir hacia las preguntas. Veamos lo siguiente. Quiero hacer preguntas con las WH. ¿Qué necesito para hacer este tipo de preguntas? Voy a necesitar prácticamente la base que ya hice previamente. Y aquí viene algo importante que es lo que veo que a algunos les pasa. Cuando les dicen las preguntas, por ejemplo con las WH, de pronto nuestro cerebro como que se desordena, ese razonamiento que ya lo teníamos un tanto estructurado comienza a desestructurarse y nos cuesta y comenzamos a desordenar cosas. Yo la mayoría de veces siempre les recomiendo, ok, si te cuesta hacer preguntas, aviéntate preguntas cerradas primero y después ya le agregas una WH, depende de lo que quieras preguntar. Si la pregunta dice, ¿Did you used to read? ¿Solías leer? Ah, quizás le podrías preguntar, ¿qué solías leer? What did you used to read? Si la pregunta dice, ¿Did you used to listen to music? Ah, ¿solías escuchar música? Pues quizás le podía preguntar, Why did you used to listen to music? Si la pregunta dice, Did you used to study English? ¿Solías estudiar inglés? Ok, quizás le podía preguntar, ¿dónde? Where did you used to study English? Ok, ¿cómo quedaría una pregunta de este tipo? Vean, ya puse aquí un par. Who did you used to listen to music with? Recuerden que who más el with, que está al final que lo puse en mayúsculas, en conjunto decimos con quién. Abajo, el what con el for, en conjunto decimos para qué. Who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? What did you used to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Qué podrían ustedes agregarle a su pregunta? ¿Cuál podría ser una WH que tenga sentido con la base de pregunta que ya hayan hecho previamente? ¿Cuál podrían agregar? A ver, inténtenlo para que vaya revisando que me van entendiendo. Cuéntenme, por favor. Dice su compañera Teresa. When did you used to study English? Perfecto. Oscar, where did you used to study English? Excelente, Oscar. Perfecto. Llevamos dos que lo han logrado. Los demás, ¿dónde andamos? ¿Cómo quedarían sus respuestas? Estamos con las preguntas WH, así que en esas WH, o más bien dicho, hagan la base previa que ya tenían y agréguenle la WH y ya están del otro lado. Sonia, what did you used to listen to music? ¿Qué solías escuchar? Hasta ahí está bien. What did you used to listen to? Hasta ahí. Porque si dices music, ya dijiste que solías escuchar. Pero a lo mejor lo que querías preguntar es qué clase de música solías escuchar. Ese es otro tipo de pregunta. What kind of music did you used to listen to? ¿Ok? Depende en sí hace qué sentido ibas. Pero si solamente era ¿qué solías escuchar? Quítale el music y ya está bien. What did you used to listen to? Dice Sandra. When did you used to teach ESL? Ok. ¿Cuándo? Está perfecta. Muy bien. ¿Alguien más? Dice Luz. What did I used to read? Hasta ahí. What did I used to read? Y la cierras con una question mark y ahí dices, ¿qué solía leer? Está bien, pero te estás preguntando de alguna manera a ti misma o quizás le preguntas a alguien cercano, a tu mamá, por ejemplo, oye, Esma, ¿qué solía leer cuando era niña? What did I used to read when I was a little girl? Alejandra, what did you used to read? Perfecto, Alejandra, ahí está. ¿Qué solías leer?
What did you used to read? Excellent. Ese es un tipo de pregunta. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo que acabamos de ver? Cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto que acabamos de repasar, ¿lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Está difícil? Cuéntenme. Dice, ¿alguien quiere entrar? Dice Rosa Isela, vamos a admitir a alguien por aquí. Todo bien, dice su compañero Oscar. Gracias, Oscar. Los demás, ¿entendieron lo que estamos haciendo? Teresa, ¿quiere entender? Perfecto. Sandra, ¿todo bien? Excelente, muy bien. Qué bueno que lo van comprendiendo. Dice Alejandra, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. Ok, sí entendí. Excelente, Sonia. Muy bien, qué bueno que vas comprendiendo cómo se utiliza el used to. Muy bien. Les pregunto, en una escala del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, qué tan difícil es este punto gramatical? Siendo 10 el máximo nivel de dificultad. ¿Qué tan difícil está este punto gramatical? Cuéntenme. Del 1 al 10, siendo el 10 el nivel más alto de dificultad, es decir, está súper, hiper, mega, ultra, hiper difícil este punto gramatical. Del 1 al 10, denle una calificación, una valoración. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil está este punto gramatical? Siendo el 10 el nivel más alto, más difícil, el más complicado. El 10 representa que está súper difícil, nomás no lo entiendo. Dice Sonia que un 6, ok, estamos ahí a la mitad, eso ya es gran ventaja. Alejandra dice que un 5, Teresa dice que un 3, Sandra dice que un 2, requiere práctica. Excelente, muy bien, pero nadie me dijo que un 10. Ya desde ahí ya avanzamos bastante. Quizás entramos aquí sin tener idea de qué trataba y entramos con un 10 de lleno. Pues bueno, ya le decrecimos un tanto, andamos en el 6, en el 5, en el 3, en el 2, en el 5, en el 2, en un 8, dice Luz. Ok, muy bien, pero ya le decrecimos algo. Lo que nos resta es práctica, justo como nos dijeron sus compañeros. Pues justo a eso vamos y vamos a practicar por unos minutitos para que ustedes comprendan un poquito más de qué trata este punto gramatical. ¿Listos? Pues bueno, vamos a las primeras imágenes que les había yo puesto para que ustedes pudieran comprender qué se hace con este punto gramatical y vean lo siguiente. Tengo una serie de imágenes que a ustedes les van a ayudar a ir creando oraciones. Vean, tengo una imagen. Esta imagen es de una caricatura un tanto famosa hace ya unos años y sigue pasando, de hecho, en la televisión abierta. Y lo que yo quiero que me digan es que expresen lo siguiente. Yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo quedaría esa oración en inglés? ¿Cómo diría yo solía ver Dragon Ball Z? Cuéntenme. A ver, ¿cómo estructuro ese tipo de oración? Si ven en la imagen, por ahí está el verbo estelar que tienen que utilizar. Ahí está. Pero céntrense en lo que ya habían hecho. ¿Cómo digo? Yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo lo digo? Dice su compañero Oscar, I used to watch Dragon Ball Z. Si le quitas el signo de interrogación, ya estaría perfecta. Dice Sandra, I used to watch Dragon Ball Z. Perfecto. Teresa, I used to watch Dragon Ball Z. I used to watch. Exacto. Así justamente. No tiene mayor ciencia. Traigo parte de lo que ya aprendí y pongo una oración. ¿Ok? Ahora, si la quiero incrementar y hacerla un poquito más extensa, con un poquito más de contexto, podríamos decir lo siguiente. When I was a child, I used to watch Dragon Ball Z. Entonces, no solamente digo I used to watch Dragon Ball Z, sino voy a tener que expresar una idea un tanto más extensa y voy a decir when I was a child, cuando yo era niño, I used to watch Dragon Ball Z. Eso es lo que tenemos que crear, ¿ok? A ver, veamos si lo logran. Tengo otra caricatura. Esta también era un tanto famosa hace ya unos ayeres y se llama Top Cat. En español le decíamos Don Gato, ¿ok? En inglés se llama Top Cat, ¿ok? Como digo, cuando era niño yo solía ver Dragon Ball Z. Necesito toda la idea completa. Cuando yo era niño solía ver Dragon Ball Z, perdón, Top Cat. Cuando era niño solía ver Top Cat. Traten de recordar la frase que estaba enfrente. Es importante traer eso para que se comience a afianzar un tanto lo que ya habíamos aprendido, ¿ok? Cuando yo era niño, yo solía ver Top Cat, ¿ok? Dice su compañera Sonia, when I was a child, I used to
Casi, te falta el verbo, Sonia. Dice Luz María, I used to watch Dragon Ball Z. Ok, I used to watch Dragon Ball. Ok, esa ya la vimos, estamos con Top Cat. Sandra, when I was a child, I used to watch Top Cat. A ver, de nuevo, when I was a child. Casi, Sandra. Te falta algo, te falta un sujeto. Hay que repetir al sujeto. When I was a child, I used to watch Top Cat. Ahí me imagino que el corrector te puso usted, pero entiendo que te referías a used to, ¿ok? When I was a child, I used to watch Top Cat. Teresa, when I was a child, I used to watch. Ahora sí, en el caso de Teresa está perfecto. Oscar, when I was a child, I used to watch Top Cat. Perfecto, eso es todo. No hay mayor ciencia, eso es todo. Alejandra, when I was a child, I used to watch Top Cat. Perfecto, así justamente, ¿sale? Listos. Muy bien, when I was a child, I used to watch, I used to. Después del used necesitamos un to. Used to, ¿ok? Ese usted me imagino que es el corrector de tu dispositivo, pero entiendo que es el used to al que te refieres, ¿ok? I used to watch. Ok, veamos cómo queda en inglés, a ver si latinamos. Y digo, when I was a child, I used to watch Top Cat, ¿ok? Recuerden algo importante, cuando hablen de nombres propios, y los nombres propios son, por ejemplo, mi nombre, Daniel, la primera letra va con mayúscula, ¿ok? Las mayúsculas solamente se utilizan cuando iniciamos una oración, cuando una oración va después de un punto, ya sea un punto seguido o un punto y aparte, la primera letra va en mayúscula. O cuando colocamos nombres propios, mi nombre, por ejemplo, la primera letra va con mayúscula, al igual que mis apellidos. Ahí ponemos mayúsculas. Top Cat es un nombre propio, entonces necesitamos que la primera tenga una letra mayúscula. Importantes esos detalles, ¿ok? Las mayúsculas no van en todos lados, tienen un uso en específico. Entonces tengan en claro, en las redes sociales o en el mundo virtual, escribir en mayúsculas para algunos es gritar, para algunos, porque no siempre. De hecho, las mayúsculas sirven para resaltar, para que ustedes vean en sus documentos oficiales, por ejemplo, cuando van a hacer algún trámite, en muchas dependencias ponen sus nombres en mayúscula para que sea identificable de manera rápida y no necesariamente les están gritando, ¿ok? Es también otro uso, ¿vale? Pero no siempre van mayúsculas, hay un uso en específico de esas mayúsculas. ¿Listos? Muy bien. Movámonos entonces, ya vi que ya me entendieron y veamos si con esto les queda un poquito más fácil. Vean, aquí enfrente tengo un desorden y necesito que me ayuden a ordenar eso. Dice la pregunta, o más bien dicho, dice la frase, cops and robbers. Cops, policías. Robbers, rateros. Policías y ladrones. El verbo es play, ya lo tienen por ahí. Necesito que me ayuden a ordenar eso. ¿Cómo lo pueden ordenar? Esas palabras que están ahí están en desorden, ¿ok? Y las diagonales dividen las opciones para poder ordenar esa oración. ¿Cómo la puedo ordenar? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Y qué va al último? ¿Cómo puedo decir que cuando yo era niño hacía algo? O cuando era niña hacía algo. Dice su compañera Norma, when I was a child, I used to watch Top Cat. Abigail, when I was a little girl, en este caso, I used to watch Top Cat. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo ordeno eso que está aquí enfrente? Ayúdenme ordenándolo. Vean qué va primero, qué va después, qué va al último. Y quizás algo falte, quizás, no lo sé. Cuéntenme, necesito leerlos para que esto se vaya cimentando en nuestro cerebro y quede un tanto más claro, ¿ok? So remember, we are working with used to. If you want, if you want to talk about something that you used to do when you were a child, you may use used to, ¿ok? Dice Teresa, when I was a child, I used to play cops and robbers. Perfecto, Teresa. Sonia, when I was a child, I used to play cops and robbers. Perfecto, Sonia. Eso es todo. No hay mayor ciencia. Eso es justo lo que estamos tratando de hacer con estos tiempos, con estas palabras, estas oraciones, ¿ok? Muy bien. Me voy a mover, dado que ya vi que ya me entendieron, ya tienen una idea un tanto más amplia. Como sea, pueden consultar estos recursos, o más bien dicho, este punto gramatical también en la plataforma. Si es que llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, pueden acercarse conmigo y pueden externarme su duda o su pregunta siempre y cuando sean específicos, ¿ok? Si ustedes me escriben para decirme, no le entiendo a la tarea, no me dejan mayor información, ¿cuál tarea? Si ustedes me escriben para decirme, no le entiendo a la actividad,
¿cuál actividad? Necesitan ser muy específicos. O algunos tienden a decirme, necesito información de la actividad tal. Y luego les señalo, esa actividad ya la abordamos desde hace 2 semanas, o esa todavía ni la vemos. Recuerdo que en alguna generación un estudiante me escribió para pedirme información de una actividad que todavía ni estábamos viendo. De dónde sacó esa actividad, sabrá Dios, pero ya desde ahí se estaba echando de cabeza, ni siquiera estaba enterado qué actividades estaban en la semana de trabajo. Entonces, tomen mucho en consideración eso y sean así muy específicos, revisen exactamente qué requieren para que en el momento que llegue la información o han dicho el mensaje, pueda yo responderles, pero si dejan ahí huecos, lo único que me va a restar es señalarles a qué actividad te refieres, qué necesitas específico de esa actividad, qué apartado te está costando, para que sean un tanto más específicos y ya los pueda yo apoyar y así no nos tardemos tanto en la interacción, ¿sale? Alguien levantó la mano, Sandra, Sandra, te escuchamos. Exacto, justo lo último que dijiste, es algo personal, justo lo que tú, exactamente, tu propia percepción hacia la importancia del inglés. De nada, Sandra, justamente. Y hay que grabar las dos cosas, tanto su narración del evento más feliz en su vida y su percepción hacia con el inglés o la importancia del inglés. Las dos cosas se graban en el audio, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cuéntenme. Si no hay dudas, si no hay preguntas, para ir cerrando nuestro espacio abierto, darle los últimos informes o anuncios. Alejandra, ¿te escuchamos o te leo como gustes? Teresa dice que ninguna. Gracias, Teresa. En lo que su compañera Alejandra va redactando su duda, me imagino que la quiere hacer a través del chat. Les voy dando, dice ya, ok. La pregunta que acabamos de ver las podemos utilizar en la actividad. Sí, de hecho, la actividad integradora 4 evalúa el uso del pasado, del pasado. Esto es del pasado. Tanto lo que vimos el día miércoles como lo que vimos esto constituye el pasado. Entonces puedes utilizar de estas. Pasado simple. Si pones preguntas como ¿qué estabas haciendo el lunes? Eso no es pasado simple, ese es pasado progresivo. Y pide 10 preguntas en pasado. Oye, ¿qué solías hacer cuando eras niño? Ah, esa sí tiene sentido. Ah, ¿solías jugar fútbol? También tiene sentido, ¿ok? Sí está en pasado. Dice Luz, ¿es en inglés o en español el párrafo? Es en inglés. Todas las tareas son en inglés, salvo que la indicación les pida la versión en español, pero ninguna tarea, desde la actividad 1 hasta el proyecto integrador y el foro de integración, todo es en inglés y las mismas indicaciones. En ocasiones les piden las versiones en español, pero todas las tareas son en inglés, ¿ok? Dice Alejandra, gracias. De nada, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, para que vayamos enfilándonos al cierre de este último espacio abierto de esta segunda semana de trabajo. Dice Abigail. Abigail, te escucho. Listo, Abigail. Te estamos escuchando. Si es que ya estás hablando, activa tu micro, porfa. O puedes redactar en el chat. Buenas tardes. ¿Dónde aprendiste el punto gramatical? Las referencias para el modelo en inglés es de dónde aprendiste el punto gramatical. ¿De la plataforma, de una página web, de los espacios abiertos? ¿De dónde? Perfecto. Qué bueno. Lo que puedes hacer, justo lo que puedes hacer, no eres la primera que me señala eso, de hecho en todos los módulos alguien me señala eso, lo que puedes hacer es poner una nota al final del trabajo y ponerla ahí, que tomas cursos, que alguien te está asistiendo. Es importante sobre todo para que se quede el registro, si alguien más revisa esas tareas,
tenga claro de dónde proviene la información, quién te está ayudando, sí, cosas como esas. Es para evitar el plagio, cosas que han ido sucediendo muy extrañas donde muchos alumnos traen tareas de otros lados y las hacen pasar por suyas. Entonces, siempre quieren las referencias, las pedimos por eso. Exacto, ponle ahí una nota aclaratoria, ponle, recibo asistencia o apoyo de mis hijas en pronunciación y en hacer mis oraciones, pero yo las hago sola. Cosas como esas, ¿sale? De nada, Abigail. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie más? Perfecto, entonces. Solamente para ir cerrando nuestro espacio abierto, recordarles dos cosas. Dice Norma, una pregunta, César, mi pregunta es, dice, mi pregunta es, eh, perdón, es que se movió. Una pregunta, César, me pregunta, en mis preguntas, actividad 4, una de mis preguntas es, casi, what did you study? O what did you major in sería la pregunta. ¿En qué te especializaste? What did you major, se escribe con J, major in. Ya te di la pregunta prácticamente. O what did you study? Y sencillo, y ahí te quedas sin tanta ciencia para que sea más rápido. What did you study? Y ya está ahí. ¿Qué estudiaste? Listo. ¿Ok? Bueno, entonces, para que cerremos, algo importante, recuerden que tienen máximo 72 horas para pedir una extensión de tiempo. Esto es importante porque algunos me han escrito ya pasado el tiempo de extensión. Entonces, recuerden que una vez que se cierra el módulo, o más dicho el módulo, la unidad de trabajo el domingo a las 11:55, tienen máximo 72 horas para pedir una extensión de tiempo. Pero recuerden, solicítenla cuando ya tengan hecha la tarea. Ya la tienes hecha, ya la hiciste, listo. Escríbeme, justifica por qué no enviaste la tarea. La mayoría de ocasiones, les soy sincero, a todos les doy acceso a la oportunidad de que suban su tarea siempre y cuando se justifiquen. Si solamente me ponen, dame chance de subir la tarea, pues no, tampoco. Tiene que haber una justificación y tienen que dejar claro por qué es que no subieron la tarea para que si alguien la lee o algún otro agente educativo sepa cuál fue la justificación, ¿ok? Entonces, escriban cuando ya esté hecha la tarea, justifíquenme por qué no hicieron la tarea, yo la leo, leo la justificación, entro a la plataforma, habilito el espacio y pueden ustedes subir su tarea, ¿ok? Rara vez le digo a alguien que no, les soy sincero, a la mayoría les doy la oportunidad de hacerlo, pero por favor sigan esos pasos, ¿ok? La otra, por favor, recuerden participar en el foro de aprendizaje. Estamos allí esperando su participación. Su participación es extremadamente importante para poder ir creando, pues, construyendo este conocimiento en conjunto, ¿ok? Listos. Si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, yo les agradezco enormemente haber estado al pendiente de este espacio abierto y los espero la próxima semana a la misma hora. Ya saben que nos quedamos prácticamente a la misma hora. ¿Listos? Cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana puntuales. Hasta luego. Bye bye.